Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ismael Tavilo, soy investigador del área de investigación de política educativa en Suma. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta séptima sesión del ciclo de videoconferencias sobre el informe GEM 2020 para América Latina y el Caribe. La sesión de hoy trata, como lo dice el título, sobre la educación en contexto de encierro punitivo. Tema que vamos a revisar con estudios de caso en 3 países de América Latina. Les cuento que el objetivo de esta edición del informe, edición que por lo demás es la primera en la historia del GEM regional, tiene como objetivo reportar el estado del arte de la inclusión educativa en América Latina y el Caribe. Este informe se publicará el 2020, fines del primer semestre aproximadamente, de manera complementaria al informe de seguimiento de la educación en el mundo, conocido como GEM Report. Es el informe que hace el monitoreo de la Meta 4 en el mundo. Este estudio está siendo coordinado y gestionado por 3 instituciones. En primera instancia, el equipo GEM de UNESCO París. En segundo lugar, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA. Y por último, la Oficina Regional de UNESCO, UNESCO OREALC. En el estudio participan investigadores de 17 países de América Latina. Aquí tenemos un pequeño mapa en el cual podemos observar los países que están participando y los temas que se están desarrollando. El estudio se va a nutrir de 24 estudios de caso y 5 panoramas regionales, es decir, que en 5 de estos temas listados abajo van a haber revisiones regionales completas y 24 estudios de caso en países específicos. El estudio se articula en 8 dimensiones básicamente, que son ya sean grupos o dimensiones de exclusión, dentro de la cual en la sesión de hoy vamos a tratar los jóvenes privados de libertad. Aquí tenemos listado entonces todas las sesiones, las que han pasado, la actual y las 3 que siguen, correspondiente a jóvenes LGTB+, ruralidad y migración, con la cual cerraremos entonces este ciclo. Una pequeña introducción a lo que nos van a mencionar los autores sobre el tema de educación en contextos de encierro punitivo. Podemos mencionar que en América Latina y el Caribe, muchos de estos centros de reclusión de jóvenes han sido un espacio de abuso, de humillación y de violación de los derechos humanos, por un lado. Por otro lado, tenemos el dato de UNICEF, donde vemos que el 70% de estos jóvenes, de jóvenes en contexto de encierro, asisten a algún tipo de educación, ya sea formal o informal. Sin embargo, la información acerca de la calidad, la relevancia o la pertinencia de la educación provista es bastante escasa e imprecisa. Para profundizar entonces estos temas, nos acompañan hoy en día 3 especialistas. Tenemos en primer lugar a María Teresa Delgado de Mejía, investigadora y consultora independiente de El Salvador. Tenemos también a Paula Baleato, coordinadora de la agencia Voz y Voz y directora del Abrojo en Uruguay. Y tenemos también a Guillermo Sangüesa, investigador del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Desde ya los dejo invitados para la próxima sesión para que vayan tomando nota sobre el grupo de investigación sobre educación y jóvenes LGTB+ en América Latina y el Caribe. Para comenzar entonces, invito a María Teresa. María Teresa ha desarrollado gran parte de su carrera en UNICEF, promoviendo principalmente el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Para mí es un gusto estar conectada con todos ustedes para compartir esta información sobre la educación que reciben las personas adolescentes privadas de libertad en El Salvador. Bien, voy a hacer un breve contexto sobre El Salvador en cifras. Como ustedes saben, El Salvador se ubica en América Central, tiene 21.041 kilómetros cuadrados y 6.6 millones de habitantes. Según los datos, hay más mujeres que hombres. Las personas menores de edad, o sea, menores de 18 años de edad, constituyen el 31.8%, siendo más los niños que las niñas, según estadísticas del 2018. El 29.2% de los hogares en El Salvador están en pobreza monetaria y el 33.4% con pobreza multidimensional. En 2017, El Salvador presentó 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y se sitúa entre los 3 países con las más altas tasas de homicidio en la región, solo después de Venezuela y de Jamaica. Y anoto este tema porque los problemas más serios para el acceso de la educación de adolescentes en conflicto con la ley en mi país constituye precisamente el fenómeno de la violencia. En 2018,
el 54.8% de la población percibió que la delincuencia y la inseguridad eran los principales problemas del país, y aún el 62% de ellos manifestaron que había aumentado en comparación al año anterior. La violencia y la inseguridad que afecta también la asistencia de los niños y las niñas a la escuela regular. Ya el Ministerio de Educación y la encuesta de hogares de propósitos múltiples decían que el 6.1% de la población de 7 a 15 años, o sea, los que están en educación básica obligatoria en este país, no asistieron a ningún nivel educativo precisamente por esa razón. Más son los hombres adolescentes los que tienen este problema, pero hay todavía un 4.6% de las mujeres que están en esta situación. Las principales causas de la deserción escolar en El Salvador, o sea, en el sistema regular, tiene que ver con la violencia pandilleril, el acoso, la violencia sexual y la prostitución. Las causas de riesgo social que más perturba la seguridad interna de la comunidad educativa, o sea, dentro de la escuela, son las maras, la presencia de maras, las drogas, los hurtos y los robos. Y factores externos a esa comunidad educativa también están influyendo el tema de las maras, los robos, los hurtos, las drogas y la aportación de armas de fuego, y esto lo dice el Observatorio del Ministerio de Educación. La participación de las maras y pandillas en el crimen es un gran desafío para el país, y actualmente el sistema penitenciario salvadoreño, tanto de adultos como de jóvenes, están desagregados por la pertenencia a las pandillas. La caracterización de los adolescentes privados de libertad. En general, en El Salvador son sujetos a la justicia juvenil las personas mayores de 12 años y menores de 18 años a las que se les atribuye o se les declare que son autores o partícipes de la comisión de delitos. La medida de internamiento puede ser aplicada por 25 jueces especializados de justicia juvenil, 5 de ejecución de medidas al menor infractor, y la duración de las medidas puede llegar hasta los 15 años, y estas se cumplen en 4 centros para la inserción social a nivel nacional. Son 3 para atender la población masculina y 1 para la población femenina. Los parámetros legales de separación de los adolescentes privados de libertad en El Salvador están relacionados, por supuesto, con la edad, la condición jurídica, la ubicación geográfica, y todos estos centros dependen administrativamente del Instituto Salvadoreño de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocido por las siglas ISNA, y así lo vamos a llamar en el resto de la presentación. La caracterización del grupo con datos empíricos, tenemos que entre 2015 y 2018, esos 4 centros de protección integral, de inserción social, atendieron a 5.209 adolescentes, de los cuales el 89.17% fueron del sexo masculino y el 10.83% del sexo femenino. Y ellas están albergadas en un centro exclusivo para mujeres. En el rango de mayor concentración de adolescentes privados de libertad está entre los 16 y los 18 años de edad, que constituyen el 52.92%, y también aquellos que superan los 18 años de edad, precisamente porque la edad en el que cometieron el delito lindaba entre los 18 años, y el cumplimiento de la medida se vuelve más allá de los 18 años de edad. Teóricamente deberían de estar en los centros intermedios, pero hay todavía una indefinición si todos pasan o no al centro intermedio. Los principales delitos cometidos por adolescentes entre el 2016 al 2018 fueron extorsiones, comercio, posesión y tenencia de drogas, y también en el 2018 comenzaron a evidenciarse el tema de los homicidios, seguido de asociaciones ilícitas, y también la pertenencia a las maras y pandillas, que en este país es un delito.
Los adolescentes privados de libertad presentan diferentes problemas de aprendizaje, tales como estar en diferentes niveles educativos, presentan sobreedad, presentan analfabetismo, problemas de discapacidad, entre otros, y provienen la mayoría de ambientes altamente violentos y en la mayoría de los casos pertenecen a o están vinculados a los grupos de más pandillas. La caracterización de los adolescentes en El Salvador asociadas al grupo, la normativa, no voy a entrar en detalle a describir la normativa que atiende, solo quiero decir que en este país, pues es uno de los países que cuentan con una normativa, con unas leyes que están adecuadas a convenios y tratados internacionales, y contamos desde la Constitución de la República, la Carta Magna, que una disposición que establece que los adolescentes en conflicto con la ley deben de tener un régimen especial, y luego con la Convención sobre los Derechos del Niño, esta obligatoriedad se vuelve y se vuelca en nuevas leyes, y podemos decir que tenemos un buen marco legal sustentado en convenios y tratados internacionales sobre la materia. Y aquí pues hay toda una serie de disposiciones legales que no voy a entrar en detalle. Contamos con la Ley Penal Juvenil, la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor sometido a la Ley Penal Juvenil a nivel nacional, una Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia conocida como LEPINA, que establece garantías en base a esos convenios internacionales para la niñez y la adolescencia en El Salvador. Bien, en relación al caso de estudio, quiero comentarles que por una decisión conjunta con el enlace de Suma, con Ismael, decidimos que por dos motivos, principalmente por la cantidad de adolescentes privados de libertad en el país y también para destacar las diferencias en temas de género, decidimos que toda la población que estaba en los 4 centros de internamiento iban a constituir el estudio de caso. Por ello, aquí traigo un cuadro en el cual ustedes pueden ver el nombre del centro. Son 3 centros donde se albergan hombres, adolescentes, uno femenino. Aquí está la población atendida. A la fecha de las visitas que fueron entre mayo y junio de este año, habían 473 adolescentes de ambos sexos privados de libertad, en los cuales la diferencia entre los hombres y las mujeres es muy destacable. Solo 58 adolescentes mujeres contra el resto de hombres. También cada uno de los centros para inserción social en El Salvador cuenta con su propio centro educativo. Adentro del centro de internamiento, allá el grupo de docentes y el director del centro de internamiento decidieron también ponerles nombres diferentes en algunos casos al nombre que tiene el centro de internamiento. Por ejemplo, en Tonacatepeque, el centro de inserción social, su centro educativo se denomina Artesanos del Futuro. En Hilo Vasco se llama Sendero de Libertad. Para las niñas se denomina Rosa Virginia Pelletier. Aquí vemos una diferencia entre la cantidad de población atendida y el número de estudiantes en el centro escolar. Acá en El Salvador van a la escuela o están matriculadas teóricamente todos los adolescentes que ingresan al centro para la inserción social, sea con medida provisional o con medida definitiva. Pero igual hay algunas diferencias que encontramos en el centro femenino, donde no todas las niñas están matriculadas en la escuela en el momento en que estuvimos en la visita, y por el otro lado también hay una diferencia de los jóvenes de Tonacatepeque, porque algunos de estos no estaban matriculados en la escuela. Insisto que uno de los problemas más serios en El Salvador es precisamente la influencia del fenómeno de las maras y pandillas en la sociedad salvadoreña, que esto llega hasta los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley. Y acá los centros de internamiento, tanto de adultos como de jóvenes,
están clasificados dependiendo de la pandilla a la que pertenecen. Y en el caso de los adolescentes, los centros están ubicados. Tonacatepeque alberga a los jóvenes pertenecientes a la MS-13, que es la Mara Salvatrucha, y estos están subdivididos al interior de los centros ellos se clasifican por programas, y entre ellos hay grupos pequeños que son enemigos también entre ellos. Entonces, adentro del centro están subdivididos los mismos que son de la Mara 13. En el Espino, en la zona occidente del país, están albergados los jóvenes que pertenecen a la pandilla 18, M18, significa Mara 18. Ellos se dividen normalmente entre clicas, pero al interior del centro igualmente están subdivididos por otros grupos menores con diferentes, denominados por de la misma pandilla, pero son enemigos entre ellos. En Hilo Vasco, acá están los denominados civiles, que significa que no son mareros, los civiles, o también los denominados calmados, que significa que no están activos en la Mara, pero igualmente aquellos que pertenecen a otros tipos de maras nacionales en el país, como la Mao Mao, entre otras. Y están también subdivididos en subgrupos. Esto lo voy explicando por la complejidad que significa tratar de dar clases en un ambiente como tal. Y en el femenino, como solo hay uno, entonces ahí están las niñas que pertenecen a todas las maras, hay civiles, calmadas, e igualmente están subdivididas en sectores. Bien, tomando en cuenta ese contexto del estudio de caso, aquí estoy presentando un esquema que nos dice cuál es la organización del sistema educativo de los adolescentes privados de libertad en El Salvador. Bien, todos los jóvenes que llegan a estos centros están bajo la orden de los tribunales de menores, ¿ya? Este tribunal de menores, en el procedimiento, que no voy a entrar al detalle del procedimiento, sino que lo que corresponde al ingreso al centro, puede determinar la medida del internamiento o lo deja en libertad. Si define que hay una medida de internamiento, y en esta libertad puede ser una libertad absoluta o puede ser la aplicación de medidas en libertad, pero me voy a concentrar únicamente en aquellos jóvenes a los cuales se les ha aplicado la medida de internamiento. Y esta puede ser provisional, ¿ya? Es provisional, y posteriormente definitiva cuando el tribunal de menores define que ha habido responsabilidad y le determina la medida. Bien, cuando ya se le define la medida definitiva, pasa la orden de los tribunales de ejecución de medidas, ¿ya? Y dentro del internamiento, los 4 centros para la inserción social de los que he mencionado pertenecen o son administrados por el ISNA, o sea, por el Instituto Salvadoreño de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Esos son bajo esa administración. Pero los centros educativos, hay un convenio entre el ISNA y el Ministerio de Educación para la administración de los centros de internamiento. Y estos centros educativos, escuelas que están dentro de los centros, tienen una organización, una entidad que se llama Consejo Institucional Educativo, y está conformado por representantes del centro de internamiento, específicamente el director del centro de internamiento, y otro representante del centro, y el director del centro escolar, que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces son los famosos CIE. Entonces acá quiero mostrar, aquí está el CIE, que es el ente que administra los centros educativos, los que están dentro de los CIPIs, o sea, el centro de internamiento, y hay un centro educativo. Bien. Acá algo más que les podría comentar sobre el tema del centro es en relación a la forma como reciben clases los estudiantes que están matriculados.
Los estudiantes reciben clases por turnos, están subdivididos en subgrupos por nivel educativo y además, acordémonos, tiene que ver mucho la clasificación por la pertenencia a la pandilla o al subgrupo al cual pertenecen. Por lo tanto, hay grupos que reciben clases matutinas, vespertinas, hay turnos vespertinos, también los fines de semana, o también hay otros pequeños grupos en los cuales en algunos centros han tenido que separarlos y dejar tareas para que hagan y desarrollen los contenidos curriculares. El financiamiento que reciben estos centros es mixto. Una parte está en el presupuesto del Ministerio de Educación y otro del ISNA. El Centro de Protección para la Inserción Social, o sea, el CIPI, es administrado por el ISNA y está su funcionamiento bajo el presupuesto del Ministerio del ISNA. Pero el centro educativo, los docentes forman parte del MINED y son pagados por ellos, están en la escala salarial del MINED y también con las categorías y las condiciones de un docente regular. El ISNA y el MINED, a través de los CIES o los consejos institucionales educativos, firman convenios anuales y el Ministerio de Educación otorga una cantidad de dinero, ¿ya?, que depende del número de estudiantes matriculados en el año anterior. Y acá es muy importante decirles que el promedio anual de inversión en El Salvador para adolescentes privados de libertad es de $12.12 anuales, que corresponde a $1.71 mensual, comparado con el costo anual del estudiante regular, que son $80.47 dólares mensuales y más de $800 anuales. Eso fue en el 2017. Estos fondos, ¿para qué los utilizan? Bueno, hacen pequeñas reparaciones de infraestructura en el centro escolar, tales como reparación de puertas, han reparado techos, han reparado servicios sanitarios y la compra también de materiales educativos, tales como lápices, lapiceros, cuadernos, cartulinas, etcétera, porque los centros de inserción social, ellos no tienen derecho a los paquetes escolares que tiene el sistema regular, que más adelante explicaré. En los diferentes centros educativos de los centros para inserción social, se intentan desarrollar proyectos educativos innovadores que tienen que ver mucho con el compromiso del director del centro, del equipo técnico y también de los mismos docentes y director de los centros. Por ejemplo, hacen pequeños emprendimientos con los jóvenes. También en el Centro para la Inserción Social de Hilo Vasco firmaron un convenio con la Universidad Luterana Salvadoreña para ofrecer estudios universitarios, de los cuales 6 internos estuvieron recibiendo la carrera de trabajo social, incluidos algún personal del Centro de Inserción de ahí de Hilo Vasco. Y también participan en el programa de modalidades flexibles, que más adelante vamos a hablar sobre este tema. Bien, ¿cuáles son los resultados preliminares sobre los desafíos curriculares y materiales pedagógicos de los centros para la inserción en El Salvador? El Salvador ha intentado múltiples veces modificar el currículo tradicional de la escuela regular. Solo en la última década han habido 2 políticas muy interesantes, que es la política de escuela inclusiva y el plan El Salvador Educado. Y ambos han apostado por la transformación y adecuación del currículo y de las prácticas pedagógicas. La primera, para crear un modelo educativo de amplia participación que responda a todas las personas con calidad, con eficiencia y equidad. Y en segundo, propone acciones estratégicas de nuevas y mejores alternativas para los grupos vulnerables. En ambos se han incluido, teóricamente, a los adolescentes privados de libertad. Las acciones estratégicas
más notorias de transformación y adecuación del currículo en el que se incluyen a los adolescentes privados de libertad, encontramos a las modalidades flexibles conocidas como Edúcame, que ha permitido incorporar a estos a nivel de bachillerato. Sin embargo, la adecuación curricular continúa siendo un reto en el sistema educativo nacional. Ya, por ejemplo, las aulas multigrado tanto se mantienen en el sistema regular como también para los privados de libertad. Los docentes de los centros educativos y a los asesores técnicos pedagógicos del MINED que trabajan en forma conjunta, bueno, supuestamente elaboran una propuesta pedagógica educativa para 5 años, planifican la educación de los jóvenes y describen las acciones, actividades que desarrollarán basadas en un diagnóstico institucional, en los recursos humanos y técnicos, y también supuestamente se toma en cuenta el perfil de los estudiantes, todo en el marco de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Lamentablemente, no se logra cómo concretizar esta planificación. En la práctica educativa de los centros para la inserción social, mantienen una condición realmente de evidente exclusión, provocada precisamente por las mismas características de los adolescentes que llegan al centro, que van con sobredad, analfabetismo, discapacidad, problemas de aprendizaje, entre otros, agravadas por la condición de transgresor de la ley, de perteneciente a una pandilla, que los vuelve también obedientes con el líder y agresivos con la comunidad educativa. Igualmente también influye la cultura de la violencia persistente en las comunidades de donde provienen, ¿ya? Y que ésta se mantiene también en el internamiento. Los centros educativos de los centros para la inserción social no reciben los paquetes escolares del sistema regular. A todas las escuelas públicas del país los dotan de un paquete escolar que contiene útiles escolares, uniformes, zapatos y alimentos, excepto el centro para el centro educativo para las niñas, para las adolescentes mujeres, recibe este paquete escolar, excepto el alimento por su condición de internamiento, y ahí se le otorga la alimentación, pero en los 3 masculinos no reciben estos paquetes escolares. En resumen, quizás el principal desafío en materia curricular y la dotación de materiales pedagógicos es la adecuación de un verdadero currículo flexible a los perfiles y a las caracterizaciones de los adolescentes privados de libertad, adaptados a consideraciones más personalizadas para cada estudiante, tales como tipo y duración de la medida del internamiento, perfil pandilleril, etapas para la transición educativa en libertad, posibilidades de estudio en semi-libertad, priorizar en contenidos más estratégicos para los jóvenes y muy innovadores, uso eficiente de la tecnología y acorde con sus procesos de inserción social, ¿verdad? Que les permitan acceder a la educación sin discriminación. Resultados preliminares sobre los desafíos de directivos y docentes. Bueno, siguiendo con la conversación, los docentes, todos los docentes están integrados al Ministerio de Educación de acuerdo a categorías y escalas salariales. La mayoría cuentan a nivel de profesorado, y un reducido número de ellos son licenciados en educación. Sus salarios se varían de acuerdo a la antigüedad, ¿verdad? Y también a la participación o no del programa de modalidades flexibles, puesto que ellos obtienen sobresueldos por participar en ese programa. Bueno, la formación para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley realmente es empírica, no hay ninguna especialización en este caso. Los 4 centros de internamiento en total tienen 36 maestros, 75% de ellos son del sexo masculino, y solamente trabajan 2 mujeres en los centros masculinos para atención de adolescentes.
También hay una diferenciación entre la cantidad de docentes que atienden, los profesores que atienden a los hombres con respecto a las niñas. En los centros masculinos, cada docente tiene una carga de 18.1% de alumnos. En cambio, en el femenino, los docentes les corresponden 3.7 alumnas en el aula. En todos los centros educativos, los docentes atienden aulas multigrado, precisamente por esa condición de subgrupos de diferentes niveles. Entonces, ellos utilizan mucho este sistema. Y también tienen muchos desafíos, como he venido planteando, pues que presentan diferentes problemas de aprendizaje, provienen de ambientes violentos y en la mayoría de los casos pertenecientes a pandillas. Esta condición dificulta muchísimo los procesos de enseñanza y aprendizaje. En las entrevistas realizadas con los docentes, dejaron de discriminación por parte de funcionarios y docentes del sistema regular por acceder y también imposibilitados a acceder a formación especializada, aún a capacitaciones generales y propuestas educativas para adolescentes en conflicto con la ley. Y también en conversaciones muy reservadas con algunos de ellos, manifestaron sentir temor al interior del centro educativo por estudiantes orgánicos de las maras, y algunos docentes comentaron haber sido amenazados por internos del centro de internamiento. También, entre los principales desafíos de los docentes serían mejorar los niveles de seguridad personal, mínimamente personal, no solo son afectados a ellos, sino que su grupo familiar. También una convivencia pacífica al interior del centro educativo, especializar sus talentos y competencias para lograr desarrollar estrategias especializadas para adolescentes en conflicto con la ley, acorde a los derechos humanos, disponer de materiales pedagógicos y educativos suficientes para desarrollar sus programas educativos, construir alianzas con la comunidad y con los jueces de ejecución de medidas para referir estudiantes aventajados a servicios educativos en libertad, porque no los reciben en El Salvador. También en relación a los desafíos de la comunidad escolar, llámese padres, estudiantes y otros, la participación de las familias y la comunidad en los procesos de la inserción educativa de adolescentes privados de libertad en El Salvador presenta muchas limitantes debido a la situación de la violencia social que tiene alarmada a la población salvadoreña y también estigmatizado a todos los jóvenes en El Salvador, a todos sin excepción, y aún con mayor fuerza con estudiantes que provienen de los centros que están privados de libertad. Esta consideración afecta políticas y procesos de inserción, ¿ya? Impiden una justicia restaurativa, reduce los acercamientos hacia la comunidad entre menos comunicación e integración, mejor, ¿vean? Mejor lejos que cerca. Limita la sustitución de las medidas, la posibilidad de sustitución de las medidas en libertad, y aún la referencia de estos jóvenes que están privados de libertad a llegar a escuelas de la comunidad, también participación en iglesias y actividades deportivas, culturales y de formación vocacional, pero en semilibertad, porque hay iglesias que llegan adentro de los centros de internamiento, pero los jóvenes no tienen posibilidades de los internos de salir y compartir en comunidad. Los padres, las madres y los referentes familiares poco se involucran en las actividades educativas de sus hijos e hijas. Bueno, en parte debido por la lejanía de los centros de internamiento con respecto a donde ellos residen. Y también los parientes no se involucran, son limitados debido a medidas de seguridad, precisamente para impedir el ingreso de objetos prohibidos a los centros. Para lograr una educación inclusiva en El Salvador es importantísimo, de verdad, devolver la credibilidad
hacia la adolescencia y la juventud en general en el país y abrir poco a poco las oportunidades de inserción para los adolescentes privados de libertad. También será necesario impulsar programas de acercamiento con las familias o referentes familiares de estos jóvenes privados de libertad, procesos de inserción educativa, y es fundamental romper los lazos de dependencia que estos adolescentes mantienen con los grupos de pandillas asociados al crimen organizado. El tema de las innovaciones nacionales. Comentarles que al principio me costó muchísimo, voy a ser muy honesta, como identificar cuáles eran las innovaciones que podría presentar en este estudio. Sin embargo, sí han habido intentos muy importantes, unos nunca se echaron a andar como este que voy a explicar, y otros a medias que han resultado en el país. Primero les hablaré sobre el programa Marco para la atención integral de adolescentes sujetos a la responsabilidad penal juvenil. Bien, este programa teórico se basa en normas nacionales e internacionales relacionadas con la justicia juvenil, la CDN, las reglas de Beijing, las directrices de Riad y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que le hizo al país en el 2010. El programa Marco se orienta a la ejecución de sus programas operativos en los componentes de educación formal y no formal, alimentación, nutrición, salud, psicosocial, etcétera, y está de acorde a las etapas del procedimiento donde se encuentran los jóvenes en el proceso judicial. Y por lo tanto hay un programa especial para los jóvenes que están en el resguardo, o sea que están con una medida provisional, luego las medidas en medio abierto, que son todas aquellas medidas que los jueces pueden imponer en libertad, y la otra, la medida del internamiento. El componente de educación formal y no formal en el programa constituye un eje transversal, es una prioridad para la inserción social de adolescentes en El Salvador. Y también es importante que se previó que esta implementación tuviese mucha coordinación interinstitucional y contara con un sistema de monitoreo y de evaluación. Lamentablemente este programa nunca se ejecutó. Decirles que con UNICEF se apoyó la formulación de este programa, pero no se pudo ejecutar debido a que el problema serio de la violencia al interior de los centros y donde están los jóvenes dispuestos a hacer su proceso de inserción social se mantiene. Pero aunque no se ha ejecutado, creo que sería una buena iniciativa de base para la construcción de soluciones innovadoras ante el desafío de la inserción educativa y social de los adolescentes en conflicto con la ley, especialmente aquellos privados de libertad. La otra innovación de la que les quiero conversar, esta sí ha sido muy efectiva, es la política de educación permanente de personas jóvenes y adultas. Aunque esta política que contiene el programa de modalidades flexibles del que he venido hablando anteriormente, fue elaborada por el Ministerio de Educación para dar respuesta a todas aquellas personas, adultas o jóvenes, en condiciones de vulnerabilidad y en la que se les imposibilitaba por cuestiones de trabajo, de lejanía, de sobriedad, no continuar con sus estudios. Se crea este programa de modalidades flexibles y ofrece, valga la redundancia, alternativas flexibles a las personas beneficiarias para seguir estudiando. Se trata de adaptar a las realidades y condiciones y a los horarios disponibles de la persona que está en el programa. Las modalidades se ofrecen semipresencial, a distancia, nocturna, acelerada, virtual y las famosas pruebas de suficiencia. Y dependiendo de esa modalidad se desarrolla un currículo especial cuyos contenidos se adaptan al tipo de modalidad y al caso concreto de la persona que está inscribiéndose al programa. Y está basado en el currículo general del MINED. Los docentes que
participan de este programa han sido debidamente seleccionados y capacitados y cuentan además con materiales educativos especialmente diseñados, trabajan en horarios adicionales a su jornada regular, generalmente por la noche y los fines de semana, y estos docentes reciben remuneraciones complementarias. Este programa, como dije, no fue diseñado para las personas privadas de libertad. Sin embargo, a pesar de que no fue diseñado para ellos, pero es el único programa que ha venido contundentemente ofreciendo oportunidades para continuar estudiando de los adolescentes que están privados de libertad. Los jóvenes pueden llegar a estudiar el bachillerato con modalidad acelerada y también a través del sistema de pruebas de suficiencia. En el caso de estas pruebas, son desarrolladas por los docentes del centro educativo y también son ejecutadas por personal del Instituto de Modalidades Flexibles que se desplaza a los diferentes centros de internamiento para pasarle las pruebas a los jóvenes. El programa de modalidades flexibles, por tanto, es una iniciativa innovadora que asegura la continuidad de la educación básica y el bachillerato, y muestra de ello es que desde su implementación en el año 2014 a la fecha, se han beneficiado 183 adolescentes privados de libertad que alcanzaron el nivel de bachillerato. Bueno, todavía es insuficiente, pero es un programa que sí está dando resultados. Pero esta política todavía está vigente, contrario a las anteriores, y a pesar de haber sufrido reducciones presupuestarias que en este año 2019 se redujo su presupuesto hasta el 70%, pero mantiene toda una estructura legal, formal y administrativa, está formalmente instalado, tiene un personal comprometido y capacitado. Por lo tanto, creemos que constituye una solución transformadora que aborda los problemas de los adolescentes privados de libertad. Valdría la pena que se ajustara ese currículo y se ampliara el programa para beneficiar a más adolescentes privados de libertad. Y por último, quiero comentarles del plan El Salvador Educado. Es uno de los planes más recientes. Fue el equipo gestor, el CONED, es una organización que se creó en el marco del plan El Salvador Seguro para contrarrestar los problemas de violencia en El Salvador, y de esto se sacó que el tema educativo se iba a ser desarrollado especialmente, coordinado directamente por el MINED, apoyado por una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales y por la cooperación internacional, especialmente por UNICEF. Entre sus postulados, el PESE, así le decimos, el Plan El Salvador Educado, decía que se quiere convertir en un instrumento de movilidad social y combate contra la exclusión, un medio para empoderar a los individuos, crear capacidades ciudadanas y productivas, desarrollar la resiliencia y también inclusiva con respeto e igualdad, de acorde al objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Plantea 6 desafíos para la educación en El Salvador: escuela libre de violencia y eje central, docentes de calidad, atención al desarrollo integral de la primera infancia, 12 grados de escolaridad universal, educación inclusiva para un país productivo e infraestructura acorde a la educación integral y de calidad. Y además también se propone 5 líneas estratégicas y 104 acciones. 2 de ellas mencionan claramente el tema de la educación de los adolescentes privados de libertad. Bien, a 2 años de implementación, el gobierno anterior presentó avances parciales y limitados sobre este programa e evidenciaron la necesidad de apostarle con mayores recursos económicos, y en el caso del alcance hacia los adolescentes en conflicto con la ley,
aunque es una acción planificada en los Centros para la Inserción Social, pero lamentablemente nunca fue ejecutado este programa. Sin embargo, este programa es muy importante porque reconoce haber evidenciado la influencia que ejerce la violencia y la inseguridad en el acceso de la niñez a las escuelas, ¿ya? Y que esto limita los procesos educativos tanto en el sistema regular como también en el sistema de adolescente en conflicto con la ley. Muchas gracias por su atención y bueno, estaré atenta a las consultas, preguntas o inquietudes, comentarios que quieren hacer. Gracias por su atención. Perfecto, le damos las gracias entonces por su presentación a María Teresa de El Salvador. Invito ahora a Paula Baleato, quien nos presentará la situación de Uruguay en cuanto a la educación de jóvenes en contexto de encierro punitivo. Bueno, un gusto entonces estar acá y bueno, y compartir un poco los avances en relación al derecho a la educación para adolescentes privados de libertad en Uruguay. Para analizar este tema, esto lo tenemos todos claro, pero no es posible mirar la educación en contextos de privación de libertad sin tener en cuenta estas disputas de sentido entre la racionalidad punitiva penal y la racionalidad educativa. Entonces, indefectiblemente, digamos, hay un marco de condicionamiento para la realización del derecho a la educación que va a estar dado por la normativa y el sistema más de gestión de la implementación de esas medidas de privación de libertad. Entonces esto solamente mencionarlo, y es un atravesamiento y un condicionamiento, digamos, la educación tiene también la frontera del muro literal y simbólico, digamos, ¿no? Yo no hice caracterización de Uruguay, me pareció muy interesante lo que planteaba, esa contextualización de país que planteaba María Teresa, pero la puedo hacer muy así por arriba. Uruguay es un país de 3.200.000 habitantes, es una población con una pirámide poblacional envejecida. Nosotros siempre decimos, bueno, niños, niñas y adolescentes en el Uruguay son un bien escaso a preservar, porque efectivamente es así. Nuestra población de entre 0 y 18 años es apenas 800.000 personas. Estamos viviendo la tercera o cuarta, no sé bien, proceso de transición demográfica, y tenemos una estructura demográfica, un comportamiento demográfico similar a algunos países considerados o que se llaman desarrollados. Nacen por año, eso va descendiendo la cantidad de niños que nacen por año. Actualmente nacen, el último dato es 48.000 niños por año. Bueno, y como todo eso tiene sus ventajas y sus fortalezas y sus debilidades, pero una de las mayores fortalezas de nuestro tamaño como país es que muchas veces tenemos la posibilidad de ser un laboratorio, porque una suerte de tubo de ensayo del mundo o de la región, en el sentido de que la escala permite probar un montón de políticas en distintos campos. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, desde el año 2007, lo que es el Plan Ceibal, que es el One Laptop per Child. Todos los niños, el 100% de los niños en edad escolar en el Uruguay tienen su computadora personal, el 100% de los docentes la tienen desde el año 2007. Entonces, ese tipo de implementaciones son posibles también en función de la escala de país. En los últimos, hay un nivel de bienestar social importante. Uruguay es el país menos desigual, en el continente más desigual del planeta, pero bueno, en ese marco somos el menos desigual. Sin embargo, hay un nivel de desigualdad importante, y en términos ya ha habido un avance en los últimos años en relación a varios indicadores, entre ellos
la pobreza, ¿no? Tenemos un 8, datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, un 8.2 de pobreza, la indigencia bajó y está a menos de un dígito. Sin embargo, el sector que se encuentra en mayores desventajas para el acceso al bienestar social es el de niños, niñas y adolescentes. La pobreza en ese sector poblacional se duplica a la media, ¿no? Tenemos un 17 y algo de pobreza se duplica considerando el grupo poblacional, y si uno analiza en algunos territorios en particular, bueno, también la pobreza, la exclusión, etcétera, tiene una expresión territorial. En relación a la caracterización más conceptual de la población privada de libertad en Uruguay, son adolescentes provenientes todos de sectores sociales en situación de pobreza y exclusión social. En cuanto al género, hay una predominancia del sexo masculino, la población femenina no llega al 10%, provienen de manera mayoritaria de la zona metropolitana, en particular de la capital, Montevideo. Eso tiene un comportamiento similar a lo que es la distribución territorial de la población en el país. Digamos, nosotros tenemos una concentración de la población, más de la mitad de la población de nuestro país vive en Montevideo. Se trata de adolescentes socializados en el marco de estos procesos de segregación residencial y segmentación educativa. Los distintos estudios que hay y que relevan los barrios de residencia de estos chiquilines indican que provienen todos de 4 municipios de Montevideo, que son los 4 municipios que concentran los mayores niveles de pobreza, de rezago educativo, de desempleo, si vamos a los adultos, etcétera, ¿no? Y bueno, la segmentación educativa asociada a los fenómenos de segregación residencial en el sentido de logros educativos y homogeneización, ¿no?, de los logros educativos según territorio y contexto sociocultural de los niños y de las familias vinculadas. En los últimos años lo que se ha dado es que la población privada de libertad tiene una mejora en su nivel educativo, llegan todos con primaria, prácticamente todos con la primaria completa. En el Uruguay son 12 años obligatorios de educación. 2 más se le agregaron ahora, 14, la educación es obligatoria inicial desde los 4 años hasta los 18, que es la secundaria. Entonces son 2 años de educación inicial, 4 y 5, la educación primaria de primero a sexto de escuela, le llamamos aquí, y el liceo o la escuela técnica, lo que es la educación media, son 6 años. 6 años más, que tiene un ciclo básico de 3 y un segundo ciclo que incluye el bachillerato de 3 años más. En la actualidad esta población viene con la primaria terminada, sí con niveles importantes de rezago y desvinculación educativa previo al ingreso, y la principal causa de ingresos son delitos contra la propiedad, mayoritariamente hurto, tentativa de hurto, rapiña y tentativa de rapiña. El resto de los delitos existen, pero no son significativos en la población privada de libertad. En cuanto a las cifras, INISA van a ver acá, ahora después INISA es la institución nueva, por eso me voy a detener un poquito en lo que es el marco institucional de ejecución de medidas privativas de libertad. INISA es la institución que se encarga de la ejecución de las medidas judiciales con privación de libertad o sin privación de libertad, y acá lo que podemos ver son los números, y lo que una serie del 2014 al 2018, un total para el 2018 de 500, como pueden ver acá, 500 promedio en el año de adolescentes privados en el sistema, 226 con medidas no privativas de libertad y 275 con medidas privativas de libertad. El estudio se centra en este universo, ¿no?, el de 275 adolescentes.
Y lo que también se puede ver es, por suerte, el descenso notorio de la cantidad de población en el sistema, todo, tanto privada como no privada de libertad. Pasamos de 842 en el 2014 a 501 en el 2018. Aquí lo que ilustra es este 90-95%, 5% varones, mujeres en la distribución por género de la población privada de libertad, comportamiento que se mantiene similar a lo largo de los años. Aquí lo que les mencionaba de la concentración territorial, ¿no? Según lugar de residencia, de dónde proviene la población privada de libertad, ¿no? Y tenemos que prácticamente las 3/4 partes Canelones es un departamento contiguo, limítrofe a Montevideo, la capital, y es considerado parte del área metropolitana, y bueno, casi las 3/4 partes de la población privada de libertad para el año 2018 provenían de la zona metropolitana del país. En relación al último nivel educativo alcanzado, también datos del 2018, esto es lo último cursado de manera previa al ingreso al sistema, ¿no? No contempla información de los logros adquiridos durante la privación de libertad. Lo que les decía, ¿no? Más de la mitad, casi 6 de cada 10 adolescentes privados de libertad entran con el liceo, con el ciclo básico del liceo incompleto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son chiquilines que acreditaron los 6 años de educación primaria, se inscribieron en el liceo y no fueron nunca, o empezaron y abandonaron. Por esto otro que les comentaba del grado de desvinculación educativa de manera previa al ingreso en la privación de libertad. Ahí hago como un paréntesis, quizá para colocarlo también en el debate posterior de este vínculo entre abandono educativo y privación de libertad o desviación o delito, que muchas veces se coloca, pasa también con el embarazo adolescente o pasa con otras problemáticas, con el trabajo infantil, se coloca como causal del abandono educativo la participación en actividades delictivas. Y en la práctica, muchas veces lo que vemos es una situación contraria, ¿no? Como el abandono educativo, como la desvinculación educativa es un factor que lleva o que condiciona a que se desarrollen otros factores de vulneración. No sé si se entiende el planteo, pero me parece que ahí hay una pista interesante también para pensar desde el campo educativo, cómo el campo educativo puede ser un factor de protección frente a procesos de exclusión, y poder mirarlo un poco al revés de lo que habitualmente lo miramos. Contexto normativo y marco institucional. Está toda la legislación internacional, que la voy a obviar, no la quise plantear aquí, pero bueno, Uruguay es un país que históricamente ha ratificado todos los tratados de derechos humanos, y bueno, y todos los tratados de derechos humanos que tienen que ver con niños y adolescentes, con el sistema penal juvenil para niños y adolescentes, son tratados ratificados por el Uruguay. Luego tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2004, que constituye la adecuación de la normativa, la adecuación a la Convención de los Derechos del Niño. Este es el viejo Código del Menor, adecuado en 2014 a la Convención. Uruguay ratificó la Convención en 1990, y bueno, y nos llevó casi 14 años ese proceso de adecuación normativa. Y la Ley General de Educación es una ley nueva del año 2008, que es una ley muy interesante, muy avanzada, con el paradigma de derechos humanos, con paradigma de educación inclusiva, es como el gran marco. Sin embargo, como país, en relación al sistema penal juvenil, tanto a lo normativo como a la institucionalidad,
hemos tenido en 10 años procesos de modificación importantes. Por un lado, un contexto de incremento punitivo general, entonces ha habido endurecimiento, bueno, es el incremento punitivo, que es para adultos, que atraviesa la sociedad toda, y bueno, y que ha impactado también en relación al sistema penal juvenil. Yo marco algunas importantes. En julio del 2011 el Parlamento aprobó una ley que creó una nueva institución para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que se llamó SIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese momento el SIRPA se encontraba dentro de lo que es la institución rectora de la niñez, el INAU, Instituto Nacional de la... un poco el modelo que teníamos en toda América Latina. No sé si en Chile ya está separado del CENAME, pero el INAU vendría a ser nuestro CENAME, y bueno, y el SIRPA, allí en el 2011 se crea, cambia de nombre y se crea esa institución. En ese mismo año se aprueba la penalización de la tentativa de infracciones cometidas por menores de edad. Entonces se penaliza la tentativa de hurto y se penaliza el mantenimiento de los antecedentes penales para adolescentes, algo que contraviene varias de las recomendaciones en materia de derechos humanos internacional. En el año 2013, y en el marco de este incremento de populismo punitivista, se vota una ley que establece, por un lado, un régimen especial para adolescentes de 15 a 18 años y modifica algunos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia y fija un año mínimo de privación de libertad para determinadas infracciones. Entonces, y en esas infracciones gravísimas se encuentran también las tentativas, la tentativa de rapiña y la tentativa de hurto. Eso es votado prácticamente por todo el Parlamento, genera en la práctica, todavía esa ley existe, pero contraviene lo dispuesto por la Convención de que la privación de libertad tiene que ser la última de las medidas y por el menor tiempo posible, porque acá ya los jueces dicen, bueno, yo en este delito no puedo hacer otra cosa que privar de libertad durante un año. Por último, en diciembre del 2015 se crea una nueva institucionalidad que es el INISA, Instituto Nacional de Inserción Social del Adolescente. Entonces se separa, todavía estamos en ese proceso, pero todo lo que es el sistema de ejecución de medidas penales se implementa en el marco de INISA, que se separa del INAU, de aquel organismo de protección. Y a la vez hay modificaciones, se vota un nuevo código del proceso penal que también impacta de alguna manera sobre el marco normativo del sistema penal juvenil. Entonces, de algún modo, esto un poco como contexto, porque si bien uno después para ver, bueno, cómo funciona la educación en tal establecimiento, es importante tener este marco, porque bueno, nos va a traer al sistema, ¿no? El endurecimiento de penas, el establecimiento de plazos máximos de penas, va a traer a ese sistema educativo que funciona intramuros determinado perfil social que antes no estaba. Esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Desde el 2008 hasta el 2018, la institución responsable de la privación de libertad en adolescentes ha tenido, allí no se lee, 6 autoridades distintas. El organismo de ejecución de sanciones penales adolescentes ha cambiado de nombre 4 veces y recientemente dejó de depender del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay y pasó a depender de esta nueva institución, el INISA. A los efectos de esta investigación, sobre todo por los tiempos disponibles, por el tiempo previsto para el desarrollo de la misma y por la posibilidad del acceso a fuentes de información, circunscribimos la investigación a INISA, ¿no? Porque ahí hubo toda una cuestión de institucionalidad que hubo que migrar de una a otra, ¿no? Y que eso tiene sus
complejidades. Entonces, en suma, un marco normativo en materia penal juvenil que contraviene algunos principios consagrados en los tratados de derechos humanos, una nueva institucionalidad que está en proceso de instalación, una nueva ley de educación que recoge principios de derechos humanos y de educación inclusiva, y también en los últimos años, 2016 hasta la actualidad, a punto de partida de esos nuevos movimientos, de esa nueva institución, se van construyendo nuevos ámbitos de articulación y coordinación interinstitucional, y esta perspectiva de derechos humanos que históricamente no estaba plasmada en las cárceles de adolescentes, en el sistema penal para adolescentes, bueno, pugna por entrar, ¿no? ¿Cómo es un poco el modelo de gestión de la oferta educativa que reciben los adolescentes privados de libertad? La población total, como les comentaba, es de 275 adolescentes. Están distribuidos en 13 centros que están concentrados en Montevideo y Canelones, y uno que es de reciente apertura en el centro del país. Se instala el INISA, como les conté, que crea, entre otras cosas, varias direcciones. Crea una dirección general de programas, crea una dirección de educación. De esa dirección de educación depende la educación primaria, la educación física y la educación no formal. Crea algo que es muy interesante, no funciona del todo bien, pero es algo muy interesante, que es el programa de inserción social y comunitaria, que después lo vamos a ver. Crea el departamento de convenios, a través del cual esta institución desarrolla un conjunto de convenios con otras instituciones públicas y con organismos privados. Muchos de ellos están ligados al fortalecimiento institucional del propio INISA, pero muchos están vinculados a ofrecer posibilidades son convenios educativos o convenios educativos laborales para los adolescentes, pasantías laborales, y también la propia capacitación de los funcionarios del INISA. A nivel de lo que es el Consejo de Educación Secundaria, que es la autoridad en el Uruguay de la educación, se crea también, que no existía, una unidad de gestión de educación en contextos de encierro, que se ocupa de la educación en contextos de educación en cárceles, de adultos y de adolescentes. Eso previamente no existía. Debería de haber un paréntesis aquí, porque la gobernanza del sistema educativo en el Uruguay, yo no hice un esquema, porque hasta para mí es complicado de hacerlo, pero la gobernanza de la educación en el Uruguay tiene un organismo que es el CODICEN, la Administración Nacional de Educación Pública, que tiene un consejo directivo central integrado por 5 miembros que reciben venia parlamentaria. La educación es bastante autónoma, es autónoma de los gobiernos de turno. Entonces el Ministerio de la Educación en el Uruguay no dirige la educación. Eso a veces, siempre que nos visitan colegas de otros países, dicen, ¿cómo el Ministerio de Educación, cómo la educación no depende del Ministerio de Educación? No depende del Ministerio de Educación. El presupuesto de la educación no depende del presupuesto del Ministerio de Educación. Es un servicio descentralizado. La Administración Nacional de Educación Pública, y tiene consejos descentralizados. Uno que gobierna la primaria, otro que gobierna la secundaria, otro que gobierna la formación docente y otro que gobierna en la educación media, la educación técnica. A nivel de la educación media, consejo de secundaria, entonces se crea esta unidad que va a venir a articular la educación secundaria dentro del contexto de privación de libertad. Y también lo que es la DCEJA, Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos, que también depende de la ANEP, no depende del Ministerio de Educación y Cultura, que también existe un fortalecimiento y tiene cierta participación en lo que es la educación dentro de la privación de libertad. Existen acuerdos interinstitucionales, se instala también un ámbito formal. Hace 2 años se firma un acuerdo interinstitucional para
educación en contextos de encierro. Este que les mencioné es un ámbito interno. Este que les estoy mencionando es una mesa donde se empieza a construir la política específica para educación en contextos de encierro e involucra los 3 subsistemas de la educación. Y actualmente, o sea, desde el 2015, en ese acomodo institucional o en esa inauguración de una nueva institucionalidad para la privación de libertad, efectivamente ha habido un avance muy importante. La mayoría de la población, prácticamente el 100% de la población cuenta con oferta educativa. Acá hay un error en el accede, porque ese es el tema que está hoy en discusión en el país. Pero sí ha habido un avance muy importante en relación a la oferta, y los problemas que tenemos van por el lado del acceso y de la calidad. Y las experiencias de educación fuera de los establecimientos son muy puntuales y muy escasas. El Departamento de Educación en INISA, que se ocupa de la educación primaria, cuenta para 2019 con 14 maestros, 5 licenciados en educación física para la educación deportiva y 43 talleristas. Hay talleres de educación no formal en distintas áreas, cerámica, en oficios, ¿no? Y en otras áreas también. Secundaria, la educación secundaria, campo de la educación, asigna docentes directos, profesores referentes y adscriptos. En 2019 hay 86 docentes trabajando en todo el sistema. Se cuenta además con una oferta que varía por centro, que son de talleres de educación no formal, brindados, además de por los talleristas contratados de manera directa por el INISA, por el Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Todos los centros cuentan con oferta de educación formal, primaria y secundaria, y de educación no formal. Y la atención en realidad está puesta en la accesibilidad real y la calidad de ese servicio. Accesibilidad real porque el desarrollo de la propuesta educativa tiene un fuerte componente de discrecionalidad en la dirección de cada uno de los centros, de los establecimientos. Entonces, en aquellos establecimientos donde la dirección es proclive a la educación, a la coordinación interinstitucional, etc., aquello funciona de manera de que los jóvenes acceden efectivamente todos los días, van todos los días a clases. En aquellos en los que eso no es tan así, o se administra o prima la perspectiva de la seguridad por sobre la perspectiva socioeducativa, bueno, no funciona. Pero lo que quiero decir es que en los papeles, conceptualmente, en la evidencia administrativa, digamos, si uno recorre, todos los centros tienen la cantidad de docentes que tienen que tener, etc. Entonces, hay un desafío de gobernanza que condiciona a todo el sistema. Una institucionalidad que se está instalando, un sistema de ejecución de medidas judiciales, eso es así en el mundo, con una alta dependencia del poder político y legislativo, lo que, bueno, puede ser una fortaleza y puede ser una debilidad, ¿no? Porque, bueno, está sujeto a las variaciones de las medidas, de las leyes, digamos. Y hay una complejidad en esta gobernanza dada por la fragmentación organizacional y por la diversidad de dependencias administrativas. ¿Por qué? Porque tenemos maestros que dan educación primaria que no dependen de la autoridad de la educación en el país, que dependen de la autoridad administrativa del INISA. Tenemos docentes de secundaria que dependen de la autoridad de la educación y no dependen de la autoridad del INISA. Ambos tienen carreras, escalafones distintos, carreras administrativas distintas. Entonces, bueno, eso le da, esas distintas dependencias administrativas son una complejidad que hay que administrar y que después hace carne en el proyecto educativo de centro y finalmente en el proyecto educativo de cada joven. En relación a los desafíos curriculares y los materiales pedagógicos, el currículum, yo por un tema de tiempo no desarrollé más en detalle cuáles son los planes curriculares que se están implementando y demás.
Lo que sí, en el Uruguay existe, a nivel de lo que es la educación media, distintos programas de adecuación curricular. En la privación de libertad se aplica, se llama Plan 1996 y Plan 1994, que se aplican adentro y se aplican también en la educación regular. El Plan 96, por ejemplo, que es un plan curricular específico, adaptado, que tiene otros tiempos, otros requerimientos curriculares, se aplica para el bachillerato, afuera, digamos, entre comillas, se aplica en el 14% de los liceos públicos del Uruguay y alcanza al 3% de los alumnos matriculados. Y ese plan es el que se aplica para los jóvenes que cursan bachillerato en privación de libertad. En lo que es el ciclo básico, que es lo más masivo, primer, segundo y tercer año de liceo, se aplica otro plan en 1994 que alcanza al 34% de los liceos públicos regulares, de afuera, digamos, y al 15% de la población también de afuera. Traigo estos datos porque hay esta tensión entre la adecuación curricular de los cursos intra y extramuros, después va a impactar en la trayectoria educativa del joven, porque el joven va a cursar una modalidad X durante la privación de libertad y cuando sale, bueno, es más complejo esa adaptación para su continuidad educativa. Hay una tensión en la adecuación metodológica entre el adentro y el afuera. ¿Por qué? Porque en el adentro no se reproduce el aula, digamos, el aula externa. Entonces son las clases por distintos motivos o porque hay poca población, por ejemplo, el centro para adolescentes mujeres, hay 13 adolescentes internadas, esa es toda la población, sea por un tema de números, sea por cuestiones de seguridad o por otros criterios, la modalidad de clases es en pequeños grupos. Hay extremos que son prácticamente clases particulares o clases de 2 alumnos. Eso, como podemos imaginarnos, tiene sus pros y sus contras. Tiene el pro de lo vincular, del acompañamiento personalizado, etcétera. Tiene la contra de la distancia total entre el adentro y el afuera. Entonces, no, de ningún modo, si ya la cárcel no es un artificio muy, muy artificial, valga la redundancia, en lo que es el ámbito educativo no hay ningún tipo de reproducción de un espacio de aula de clase. Existe una disponibilidad de material pedagógico en todos los centros, realmente hay una inversión importante por parte del INISA, incluso los docentes entrevistados que también trabajan en liceos públicos fuera, me decían, bueno, muchas veces tenemos mejores condiciones de trabajo acá que en los liceos públicos, porque llegan y ya tienen sus carpetas, los chiquilines tienen sus cuadernos, etcétera. Y existe una oferta rica de talleres en distintas áreas en el campo de la educación no formal. En cuanto a desafíos de directivos y docentes, esta coexistencia con la lógica de seguridad ya mencionada, que es un desafío, cual prima, y que la forma de resolución se juega muchas veces en los centros, la discrecionalidad del funcionamiento en función de cada uno de los centros y de los equipos de dirección, ya lo mencioné, la articulación con la lógica judicial para el proceso educativo, digamos, entonces el chiquilín entra en cualquier momento, digamos, del ciclo lectivo y sale en cualquier momento. A esto se agrega, que no está puesto acá, pero que fue reportado por los distintos actores, las lógicas internas del sistema que trasladan a los chiquilines de un lugar a otro por criterios de comportamiento, por distintos criterios, pero siempre por criterios obviamente extraeducativos. Entonces, de repente los chiquilines están haciendo un proceso muy interesante a nivel educativo, formal, y son trasladados de centro. Cambian de profesores, cambian de compañeros, etc. La formación específica es un desafío, ¿no? Existen, sí, se están haciendo esfuerzos, hay un curso una vez por año,
pero bueno, eso todavía no está de manera institucionalizada, digamos, hay un curso una vez por año de 6 meses de duración, semi-virtual, donde participan todos los actores educativos que tienen que ver en el sistema. Ahí van los maestros, los profesores de las distintas asignaturas de secundaria, los funcionarios que tienen una función de enlace dentro del sistema. Pero falta. La ausencia de políticas de estímulo o incentivo a la labor docente en contextos de encierro, no existe una política específica de reconocimiento que otorgue méritos en la carrera o de estímulo salarial o algún otro estímulo para que los docentes elijan estar allí. Para el caso de la educación primaria existe ahora el desafío de readecuar el rol de los maestros a la nueva realidad de escolaridad con la que ingresan los adolescentes. Ya no hay niños que, prácticamente no hay niños que no tengan la primaria terminada, entonces por la vía de la práctica las docentes que estaban para hacer los 6 años de primaria se van readecuando y ofician de apoyo a la secundaria o a otras actividades eventualmente externas que hagan los jóvenes. Y algo muy interesante que aparece como desafíos también es la creación de roles específicos de enlace ligados a la educación. Entonces, esto es algo nuevo, tiene 2 años, y secundaria, educación secundaria, tiene un funcionario específico que es docente pero que no da clases, que tiene la función de referente educativo del centro de privación de libertad. No es el director del centro, es el referente educativo. Y el INISA también designa a un funcionario con un rol de enlace. Entonces, eso aparece como algo interesante para articular a todos estos actores que se ponen en juego en el proyecto educativo. Desafíos para la comunidad educativa: la fuerte estigmatización que pesa sobre esta población a nivel social, ¿no? Digamos, preguntados a los distintos actores por qué no se implementaba de manera más frecuente la educación externa, ¿no? Que los jóvenes puedan tomar clases en liceos afuera, bueno, enseguida salía, bueno, hay que preparar a la comunidad en su conjunto, de que también quieran recibirlos, no es algo que depende solo del adentro. Otro desafío es el bajo capital cultural de las familias y de las comunidades de referencia, todo lo que ya sabemos, que tiene que ver con la reproducción generacional de la exclusión, y bueno, y que ahí ese aliado indispensable para el proceso educativo de cualquier persona, como es su familia y su comunidad de referencia, hay que fortalecerlo, hay que construirlo. Otro desafío es el aislamiento. Existen experiencias muy aisladas y muy puntuales de incorporación de agentes a los procesos educativos en el contexto de encierro. Eso es positivo, hay experiencias muy lindas, muy pequeñitas, pero que podrían dar pistas para empezar a pensar en líneas más generales a partir de esas pequeñas experiencias, que como ser, por ejemplo, invitar a la mamá del joven a participar junto con el joven en el taller de mimbrería, donde el joven aprende el oficio, ya en perspectiva de que cuando salga, la familia pueda formar parte de ese oficio para sostenerse, para mantenerse, el ingreso económico para el núcleo. Un desafío interesante es la instalación del PISC, el programa, hoy al principio se los contaba, Programa de Inserción Social y Comunitaria. Es un programa que lo que hace es trabajar el enlace, trabaja 6 meses antes del egreso y 6 meses después. No funciona, no tiene los recursos que debería de tener, y por eso no funciona de la manera que debería de funcionar, pero en términos conceptuales y teóricos es muy interesante, y existen técnicos que están trabajando en esto, y aparece como desafío de la comunidad educativa, porque son estos enlaces humanos que tienen un pie adentro y un pie afuera y que trabajan en esa frontera, ¿no? Para que esa salida no se transforme en un foso como el de los castillos, que
que finalmente ahí se cae y no hay puente con el afuera. Y bueno, volviendo al afuera, como un desafío esta ausencia de sostén en el afuera, que hace que los procesos socioeducativos individuales de los jóvenes queden con mucha fragilidad para sustentabilidad. Por último, innovaciones. Hay políticas relativamente nuevas y hay como indicios en este proceso de construcción, experiencias micro, que sería interesante poder ponerle la lupa. Entonces, a mí me pareció interesante compartir estos espacios y roles de articulación interinstitucional que están bastante formalizados y que son interesantes porque hace que funcionarios de distintas lógicas se junten, se sensibilicen, empiecen a manejar un idioma común, son muy importantes. Y la definición de roles específicos ligados a construir trama. Para el 2020 hay una proyección de generar un espacio educativo mixto a nivel formal en uno de los establecimientos, que es un predio donde hay un establecimiento de varones y el de niñas. Proyectan para el 2020, ya este año han hecho alguna cosa juntos, de manera mixta, con resultados interesantes. Hay experiencias puntuales de participación en espacios externos. Los chiquilines participan en olimpiadas de robótica, algunos que tienen computadoras del plan Ceibal. Entonces son experiencias micro, pero son interesantes. Experiencias puntuales de involucramiento de las familias en algunas actividades rituales simbólicas de lo escolar. Por ejemplo, entrega de boletines, las muestras de fin de año, la jura de la bandera, que es algo que en el Uruguay se hace, la celebración de otros días, del Día de la Mujer, del Día de los Derechos del Niño, del Día del Trabajador, etc. Y algunas experiencias puntuales de trabajo en torno a proyectos pedagógicos donde distintos docentes de distintas asignaturas convergen en relación a un proyecto. Entonces, estas son algunas de las innovaciones. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias por tu presentación y por presentarnos el interesante caso de Uruguay. Invito ahora a Guillermo, quien nos presentará las particularidades de Chile en cuanto a la educación ofrecida en centros de reclusión de menores. Bien, muchas gracias. De antemano trataré de ser más breve por el tiempo, que estamos un poco pasaditos. Bueno, vamos a presentar por acá este estudio de caso de jóvenes privados de libertad en Chile. Hay harto que decir. Lo bueno es que parte de las cosas que yo tengo que decir también las ha dicho antes, por un lado María Teresa, por otro lado Paula, entonces varios de los temas voy a ir un poco más rápido, no voy a leer todas las viñetas. Bueno, está un poco de más decirlo, pero estamos en un contexto de agitación social en Chile el último mes, entonces eso ha tenido un impacto muy fuerte en lo que es acceder a los informantes clave, acceder a que te dejen hacer entrevistas, a que la gente confíe, a que, en fin, en ese contexto hemos hecho algunas entrevistas, hemos podido avanzar, no todo lo que quisiéramos con el estudio de caso, ¿no? Porque además queda 500 kilómetros al sur de Santiago, pero de todas maneras hemos logrado hacer algo y eso es lo que vamos a presentar ahora. A ver, el grupo de jóvenes privados de libertad, o digamos de jóvenes en contexto de encierro en Chile, son más o menos jóvenes desde los 14 años en conflicto con la justicia, enfrentando una variedad de sanciones. Las más graves, las más severas, implican privación parcial o total de la libertad. ¿Ok? Como ya lo anticipaban las colegas, es un grupo altamente estigmatizado en un contexto además de populismo punitivo, ¿no? Queremos que se les castigue a los delincuentes, que sean penas duras, que cosas que antes no se castigaban con privación de libertad, ahora sí, y que los que ya tenían sanciones, ojalá sean sanciones más largas y más duras. Estamos en esa en Chile, en general, con jóvenes y con adultos. Y los medios de comunicación nos transmiten imágenes todos los días de jóvenes haciendo vandalismo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos crean esa realidad de que hay que castigar. Esa es una forma eficaz de cambiar conducta, ¿no? En términos de institucionalidad, tal como lo decía Paula, tenemos todavía el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, que todavía no está dividido, aloja por un lado a jóvenes, a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y por otro lado, en la División de Justicia Juvenil se hace cargo de administrar a todos los centros privativos de libertad. Tenemos centros de internación provisoria que son para jóvenes imputados por delitos graves,
pero su caso está en revisión, y tenemos los centros de régimen cerrado, los CRC, que es para el cumplimiento de sanciones juveniles. Y de estos centros administrados por Sename tenemos más o menos 17 en todo el país. Aproximadamente, por estimaciones del año 2017, tuvimos 3.800 jóvenes privados de libertad en todo Chile. Esa cifra fluctúa el 2018 un poquito más a la baja, un poquito más a la alta, pero se mueve entre 3.800, 4.000, 3.600. Y también esos flujos varían mes a mes. Al igual que los otros países, la gran mayoría son hombres, en nuestro caso son 90%, además de los detalles etarios que están ahí en la lámina, contarles que en el fondo son, a pesar de que Sename, a pesar de que el Estado chileno no los divide entre vulnerados e infractores, la gran contradicción de dividir las cosas de esa forma y de intervenirlos de esa forma es que los jóvenes infractores de ley son a la vez jóvenes cuyas trayectorias vitales están marcadas por una superposición de vulneraciones en sus derechos desde la temprana infancia: violencia intrafamiliar, abandono, negligencia parental, abuso de sustancia, pobreza, exclusión, jóvenes en contacto con el delito a muy temprana edad. Estamos hablando de niños que a los 5 o 6 años se crían en la calle, en barrios malos, donde hay narco, donde hay pandillas, donde hay uso de armas de fuego, donde la violencia empieza a ser parte de la cotidianidad de estos chicos desde su temprana infancia. Entonces, en ese contexto van creciendo, ¿sí? Al llegar a estos recintos, ¿no es cierto?, de privación de libertad, estos jóvenes, tenemos un panorama un poco más sombrío que Uruguay. 1/3 no ha completado la primaria. Y cuando uno contabiliza, bueno, primaria incompleta o primaria completa, tenemos 2/3 de los jóvenes que en contexto de encierro tienen esa condición, o sea, un nivel educacional muy, muy precario. Y también obviamente marcado por repitencia, rezago escolar, deserción escolar temprana y etiquetamiento desde muy chicos como chicos problema, como jóvenes violentos, como jóvenes delincuentes, ¿no? Ese es el contexto que reciben estos centros para jóvenes privados de libertad. A ver, aquí cuando hablamos de normativa asociada a este grupo, claro, Chile, decimos acá en Chile, no es el campeón para suscribir convenios internacionales. Suscribimos a todas las cosas, adherimos discursivamente a todas las cosas buenas que existen en el mundo, ¿no? Pero a nivel de cuando hay que implementar esas declaraciones y pasar de la discurso a la acción, ahí es donde tenemos serios problemas en el país. Tenemos también, sumado con eso, ¿no?, dispersión normativa. En este tema de jóvenes en conflicto con la justicia y de educación en contexto de encierro, tenemos distintos cuerpos normativos con distinto calibre. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos normativas más internas del Ministerio de Educación, otras orientaciones del Ministerio de Justicia. Entonces tenemos dispersión normativa, tenemos dispersión institucional, y tenemos lo más grave, que ya lo anunciaba un poco Paula y también María Teresa lo daba a entender con otras palabras, ¿no? Tenemos distintas lógicas conviviendo en este mundo. Tenemos la lógica del castigo, la lógica normalizadora y disciplinante, como diría Foucault. Tenemos una lógica educativa, pero más instrumental, la educación para que hagan algo productivo en sus vidas. Tenemos una lógica educativa, por otro lado, como experiencia de transformación y de expresión, en fin, y toda esa lógica y otras que no están en la lámina conviven y conviven a veces de forma bien contrapuesta. No tenemos tampoco un organismo único que coordine, supervise y asegure la educación de este grupo, de estos jóvenes en contextos de encierro, ¿no? Tenemos el Instituto de Derechos Humanos, por un lado, que hace supervisiones. Tenemos algunos entes del Ministerio de Educación que hacen ciertas coordinaciones interinstitucionales, pero los jóvenes y su educación en contextos de encierro está en tierra de nadie o en tierra de muchos en términos normativos, institucionales y de lógicas. Y obviamente el resultado de todo eso es que tenemos severos problemas para implementar políticas a las cuales adherimos y hemos suscrito. Bien, pasando al caso de estudio, y estoy un poco apurado en honor del tiempo, solamente hay mucho que decir, pero yo quiero quizás avanzar un poco más. Contarles, nuestro caso de estudio está localizado fuera de Santiago, se llama el CIP-CRC de Coronel, que es una localidad ubicada más o menos a 500 kilómetros al sur de Santiago. Es un centro mixto con nuevamente aproximadamente 50 jóvenes, de los cuales 45 son hombres, 5 son mujeres. Elegimos esto porque, si bien es un centro más pequeño y menos conocido, queremos también mostrar que hay experiencias buenas fuera de Santiago.
Chile es un país altamente centralista, entonces elegimos Coronel por eso. La infraestructura de este centro es una arquitectura carcelaria, data de más o menos mediados de los años 90. Prima esta arquitectura carcelaria, y cuando uno visita este centro de Coronel, es una lógica carcelaria, ¿no? Y esa lógica carcelaria, y aquí ya no sé si es causa o efecto o ambas, genera un centro de encierro para jóvenes altamente conflictivo, con riñas, con conflictos entre ellos, con amenazas de incendio, con intoxicaciones, con consumo de sustancias, en fin, ¿no? Es un centro bien, bien complejo. Hay que decir que este centro depende administrativamente del Servicio Nacional de Menores en cuanto a toda la provisión de servicios sociales, psicológicos, ¿no? Y la reinserción social. Convive esa lógica con la lógica de custodia que es proveída por Gendarmería de Chile, que es el servicio de prisiones. Entonces aquí hay dos actores, y a eso le sumamos los actores educativos, que en este caso ¿no es cierto?, del CIP-CRC Coronel está a cargo del colegio El Renoval, cuyo sostenedor es la Fundación Tierra de Esperanza, que hace un muy buen trabajo en Chile en términos de reinserción social de jóvenes, ¿no? ¿Qué más les iba a contar? El sistema de financiamiento, digamos, el problema del sistema de financiamiento de educación en contextos de encierro en Chile es que se paga por coberturas, por cantidad de estudiantes. Entonces, ustedes comprenderán que acá, como hay 50 chicos, la plata es poca, y obviamente eso ni siquiera toma en cuenta la complejidad de los casos. O sea, son pocos casos y muy complejos, y recibe, y al igual que en el caso de El Salvador, recibe incluso menos subvención. No tengo el dato a mano, aquí lo tengo en el documento, pero no lo tengo a mano, pero es aproximadamente un tercio de la subvención normal. Entonces estamos hablando que tienes menos recursos por chico, estás hablando que tienes muy pocos chicos, y a la vez son chicos muy complejos. Entonces, en términos de financiamiento, el sistema está bastante mal pensado, ¿no? Ahora, dentro de eso, y quizás lo voy a hablar más adelante en detalle, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de innovador entonces el haber elegido Coronel? En medio de esa complejidad tiene elementos innovadores la operación del centro. Para resumirlo, la gran gracia que uno como observador externo le encuentra a este centro cuando viene de afuera es un altísimo compromiso de los educadores y educadoras frente a las condiciones de altísima complejidad. En condiciones de estrés emocional, poco apoyo de la institucionalidad, poca formación de los propios educadores, y los propios chicos, ¿no?, que están encerrados ahí con una superposición de dificultades y barreras para el aprendizaje, encontramos educadores y educadoras muy comprometidos con el proceso y dando incluso mucho más allá, preparando fichas, en fin, voy a hablar de eso un poco más adelante. En términos de resultados preliminares sobre desafíos curriculares, bueno, a partir de algunas entrevistas que logramos hacer con docentes de este recinto, nos dicen que una de las fortalezas del lugar es que el currículum tratan de adaptarlo a la realidad regional. Y eso no es menor en un contexto como Chile, que yo les comentaba que es altamente centralista, ¿no? Se hacen esfuerzos por diseñar y adaptar material pedagógico a la realidad de los jóvenes. Se han tratado qué sé yo, de hacer talleres de cómics, se tratan de hacer cuestiones con música, en fin, ¿no? Pero estos esfuerzos, sin embargo, son más intuitivos y con pocos recursos y con poco apoyo a veces de la institucionalidad. Otro punto importante que hay que señalar, digamos, a partir de las entrevistas y de las observaciones que uno ha hecho en 2 o 3 oportunidades visitando el centro, es la escasa incorporación tecnológica. O sea, los chicos de 18, 16, 20 años que están ahí, manejan la tecnología mejor que nosotros, y sin embargo los programas que les ofrecemos son programas fomes, planos, con papel, con ilustraciones. Hay una desconexión, ¿no?, entre el lenguaje que hablan los jóvenes y la oferta programática que se les trata de dar, ¿no? Una cosa aburrida, plana, que no conecta. En cuanto a los desafíos directivos y docentes, observamos, y también aparece en las entrevistas con docentes, el liderazgo directivo es un desafío pendiente. El liderazgo directivo es un desafío pendiente en general en la educación en Chile. ¿Ah? Es un tema más largo de hablar, pero si eso es verdad para los contextos normales educativos, donde tenemos poca formación para directivos docentes y poco liderazgo en general, eso se amplifica en contextos de encierro, ¿no? Combinado con eso, tiene una altísima rotación de educadores,
una escasa formación especializada en el país. Las universidades escasamente ofrecen, o sea, hacen una formación decente para lo que es educación en contextos, digamos, convencionales, en el medio libre, pero en contextos de encierro no hay diplomas, no hay mucha oferta, ni cursos, y eso también entronca con otro tema que sería más largo de hablar acá, pero tiene que ver con la poca formación en temas criminológicos, tanto juveniles como adultos, me atrevería a decir, en la región, que escapen simplemente de cosas discursivas, sino que, en fin. Otro aspecto que aparece como positivo, pero que requiere más trabajo en la región allá en Coronel, en el sur de Chile, es la ventaja de estar en una región, especialmente en el sur, en Concepción, cerca de Concepción, digamos que hay buenas universidades y hay una sociedad civil bien activa, y se han iniciado contactos con muchas redes de empresarios, de organizaciones comunitarias, de autoridades regionales, en fin, pero el desafío, y como faltan buenos líderes, digamos, buenos directivos en la escuela, consolidar esas incipientes redes en cosas más concretas, ¿no? Consolidar las redes que se han creado en la región. Y lo otro, se necesitan buenos directivos en el sentido de que para poder liderar procesos de cambio y de torcer las trayectorias de estos jóvenes en conflicto con la justicia, se requiere mucho trabajo de coordinación con el propio Sename, con el Servicio de Prisiones, que es el que provee la custodia, con el Ministerio de Educación, con la fundación que, digamos, con el sostenedor con los propios jóvenes, con la familia, porque distintos actores tratan de hacer cosas, pero falta el liderazgo directivo que integre y coordine. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, ya lo he anticipado en la viñeta anterior. En términos de comunidad escolar, falta mucho, no solamente en Coronel, sino que a lo largo del país, mayor involucramiento de las experiencias educativas en contexto de encierro con las propias familias de los jóvenes, ¿no? Quienes son vistos con profunda desconfianza tanto por los actores educativos como por Gendarmería, como por el Servicio de Prisiones. En esta mirada, ¿no?, de control, de seguridad, los familiares son vistos como gente que va a entrar drogas, gente que va a entrar celulares, gente que no va a aportar a los procesos. Y esa mirada, al ser tan estigmatizadora a priori, impide que al menos una porción de estos familiares o de esta comunidad se pueda involucrar un poco más en los procesos de los jóvenes. ¿Para qué decir? Yo creo que ustedes ya por ahí lo han anticipado, falta también un mayor protagonismo de los propios adolescentes y jóvenes en contextos de encierro, de una sociedad chilena adultocéntrica y amplificada, o sea, amplificada este adultocentrismo por elementos de populismo penal y la cultura del control que les mencionaba antes. Otro elemento muy pesado que también las colegas anteriores ya lo anunciaban era la influencia, llamémosle negativa, del ambiente carcelario donde se inserta la escuela. Es una escuela, pero se inserta dentro de una cárcel juvenil. Esa es la lógica, ¿no? Y en esa lógica es súper difícil implementar cambio, atraer buenos docentes, mantener buenos docentes, tener un liderazgo y que no te canse. Porque muchas de las peleas que tienes todo el día no son solamente con los jóvenes. A veces, de hecho, los jóvenes son los más llanos a querer conversar, pero la serie de barreras burocráticas y la lógica de seguridad y carcelaria come las energías de los directivos y de los docentes y de los propios jóvenes. En términos de innovaciones, como para ir cerrando y tener algún tiempo para preguntas, a ver, en este centro, como ya les anticipaba, hay un punto muy potente de equipo de educadoras y educadores muy comprometido con la formación de los jóvenes, tratando de saltar las barreras externas y sobre todo las barreras internas que les pone el propio centro y la propia burocracia. Eso es un punto muy rescatable, al menos en Coronel. Por otro lado, en eso también se ha mejorado bastante en Chile, y Coronel incluido, es el tema de la supervisión de estos centros juveniles por el ojo público. Son visitados frecuentemente estos centros por distintas entidades, hay comisiones interinstitucionales de supervisión de centros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay universidades que están encima, hay jueces, en fin, hay mucho más, estos centros juveniles están mucho más en el ojo público de lo que solían estar hace 10 o 15 años atrás, y allá hay grandes progresos y un gran potencial de mejora. Otro tema innovador, particularmente en la octava región, ahí en el CIP-CRC de Coronel, es esta posibilidad que tiene el centro de vincularse con este llamado Comité Regional para la Reinserción Social, donde yo les decía adelante, hay autoridades regionales, académicos, ONG, empresarios, organizaciones comunitarias que están muy sensibilizados por el tema de la reinserción.
se han iniciado diálogos con ellos, pero falta un mejor liderazgo para poder consolidar y amarrar y avanzar efectivamente en la vinculación de este centro de privación de libertad con la sociedad mayor, digamos, con la sociedad regional. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, más allá del estudio de casos, que sin duda es importante, yo tuve una experiencia de gobierno acá en Chile como jefe de división de reinserción social, y ahí me tocó visitar distintas regiones y conocer distintos centros, digamos. Y en todos ellos, para bien y para mal, el factor humano, entiéndase, liderazgo directivo y liderazgo de los docentes, es clave. Es el factor, yo diría, más importante, al menos en los procesos de transformación. Sin duda que la infraestructura importa, sin duda que el material pedagógico también importa, que sea más didáctico, pero allí donde hay gente comprometida digamos, y bien con la camiseta puesta con estos temas, se logra hacer diferencia. Y al mismo tiempo, para mal, cuando ese factor humano no funciona bien, cuando está desmotivado, cuando están ahí simplemente digamos, porque no encontraron otro trabajo, y cuando, en fin, ahí le pueden tener una muy buena biblioteca, pueden tener salas bonitas, pero no funciona. Esa sería mi conclusión, digamos, al menos lo que me ha tocado conocer en Chile. El factor humano es clave en los procesos de innovación educativa. Lo dejo hasta aquí, no porque no pudiéramos seguir hablando más, pero es para abrir la palabra antes que el tiempo siga pasando. Gracias. Teníamos una pregunta interesante de Paula en un comienzo sobre la definición conceptual de estos grupos como pandilla. No sé si quieres hacerla directamente, Paula. La pregunta que había hecho era para María Teresa, que tú contabas que los jóvenes eran clasificados en función de la pertenencia a las pandillas. Entonces enseguida me generó la pregunta de si ese sistema de clasificación no profundiza y fortalece la identidad que supuestamente el sistema pretende desarticular. Por supuesto que sí, Paula. Esa es una de las mayores críticas que se hizo desde el principio cuando se tomó la decisión allá por el 2002 más o menos de clasificar a los jóvenes por su pertenencia a la pandilla, argumentando que era por conservar y preservar la vida y la integridad física de los jóvenes, porque había muchas riñas, amotinamientos en los centros, precisamente por la enemistad que hay entre los grupos de pandilleros. Sin embargo, desde el principio se les hizo no ver de que eso iba a generar no solo una condición negativa que obstaculiza los procesos de inserción de los mismos adolescentes, sino que hasta del mismo personal, y efectivamente así ha sido. ¿Por qué? El personal es considerado, este es el personal de la Mara 18 que atiende, este es el que atiende a la MS, y esa consideración, pues al final lo que sucede es que imposibilita. Totalmente. No es posible un proceso de inserción. Hoy por hoy se están haciendo esfuerzos de hacer una integración, pero es muy complicado, es muy incipiente todavía, pero esa es una de las recomendaciones que se hacen para entrar en procesos verdaderos de inserción social. Gracias, María Teresa. Muchísimas gracias, Paula, por tu pregunta. Yo, a lo mejor como cierre, quisiera proponerle a los investigadores también una pequeña pregunta abierta, ¿no? ¿Existe un determinado consenso entre esta tensión que existe dentro de este concepto de cierre y la oferta educativa entre la lógica de castigo, la lógica punitiva, ¿cierto? La lógica pedagógica y los contextos de aprendizaje? Considerando entonces esa tensión y entendiendo que funcionan de manera prácticamente opuesta y que exige mucha demanda burocrática a los profesores, que limita los materiales, que impide generar finalmente un ambiente de aprendizaje mínimo, digamos, para producir estas transformaciones. Mi pregunta es si el derecho a la educación como norma, digamos, podría o funcionaría como una especie de armonización entre estas dos lógicas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la práctica el derecho a la educación? Bueno, es la pregunta del millón, Ismael. Precisamente es la pregunta del millón, porque en las tres presentaciones, sea en unos más, pero en otros menos, pero hemos tratado de advertir precisamente esa lógica antagónica que hay sobre qué es lo que queremos para los procesos de inserción de adolescentes.
Y en nuestros países, en toda América Latina, hay una tendencia punitiva que muy claramente la advierte Guillermo. Entonces, esa tendencia, y es como una ola a nivel de toda América Latina, comienzan los procesos de reforma a la ley por presiones políticas, entonces porque se supone que esas facilidades que tienen los jóvenes en las leyes especializadas, entonces dificultan el control de la seguridad de los países y se achaca que es una responsabilidad de adolescentes la proliferación de la violencia. Son jóvenes y los que están. Y entre los jóvenes no se hace la diferenciación entre los que son menores de edad y los que son adultos. Entonces, y la tendencia es castigar a la normativa, a la legislación creada en protección de los derechos de los adolescentes y propiciar mecanismos marcados en los derechos humanos de inserción. El tema de la educación, desde mi punto de vista, es fundamental para los procesos de inserción. Sin una oportunidad de formación educativa, es prácticamente imposible concebir un proceso de inserción social y posteriormente a la justicia restaurativa y todo lo que nosotros querramos. Tenemos que entrarle, y la forma adecuada de poder entrar es eliminando esa visión punitiva acerca del control de los jóvenes. Y no solo los privados de libertad o los que están en conflicto con la ley, toda la adolescencia y la juventud es estigmatizada en nuestros países. Realmente es una complicación, una complejidad en los procesos educativos, es esta visión punitiva de tratar a los jóvenes. Para agregar, me parece que es importante tener todo el tiempo presente la perspectiva de derechos humanos en el sistema penal juvenil, ¿no? Y que esta visión de derechos humanos en relación a los adolescentes y específicamente a la infracción penal realizada por personas menores de 18 años, la perspectiva de derechos humanos dice que debe implementarse una medida socioeducativa. La privación de libertad, digamos, eso es lo que dice, pero sabemos que en la práctica es muy distinto, pero conceptualmente creo que hay que hacer énfasis en que la privación de libertad tiene que ser la última medida y el último recurso después de que se agotaron todos los otros, por el menor tiempo posible. E incluso cuando es por el menor tiempo posible, como dice el Tratado de Derechos Humanos para Niños, es una medida socioeducativa, conceptualmente. Entonces ahí el derecho a la educación, si estamos hablando de una medida socioeducativa, debería de ser lo que estructure. Y derecho a la educación en un sentido amplio, ¿no? En el sentido también de una perspectiva más amplia de derechos humanos, de educación inclusiva a lo largo de toda la vida, no solo la educación integral, no solo la educación formal. Entonces creo que más allá de las tensiones que vemos todo el tiempo en la práctica, tenemos que traer el derecho de educación es lo que nos puede salvar, entre comillas, el fiel de la balanza de que traiga la parte socioeducativa de la medida de privación de libertad. Me parece totalmente central que incluso se piense la implementación de la medida socioeducativa de privación de libertad en torno al derecho a la educación. Por más que es un tiempo supuestamente suspendido, donde además de responsabilizarse el joven, tiene que ser una medida socioeducativa, reparatoria, etc. Digo totalmente, el derecho a la educación es un tema que hay que reafirmar. Quizás estamos de acuerdo en que eso sin duda es el pilar. Ahora, para mí, mi preocupación es en el cómo eso se implementa en entornos organizacionales centrados en el castigo, como son las cárceles de adultos y los centros llamados educativos de sanciones juveniles, que en la práctica, al menos en Chile, tienen ese componente de castigo súper fuerte. Para mí hay una clave ahí de cómo
poder incidir, o sea, para poder ejercitar el derecho a la educación de forma más eficaz, se tiene que intervenir con los entes que hacen de interfaz, llamémosle Gendarmería, Sename, promoviendo la reflexión, porque nosotros acá estamos los convencidos y los conversos, ya convencidos de esto, pero hay que llegar a aquellos que ven estas cuestiones de los derechos sociales como con distancia, y esa parte no es tan fácil, no es imposible, pero requiere otras miradas estratégicas, como apuntamos hacia Sename, a sus funcionarios, como apuntamos al servicio de prisiones, a los actores del Poder Judicial también. En fin, pero suscribo totalmente, esa es la base de todo esto. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, ya llegamos a la hora de término del encuentro de hoy. Quiero agradecer enormemente a las expositoras y al expositor, a María Teresa, a Paula, a Guillermo por su trabajo y por sus reflexiones, y por supuesto a todos los y las asistentes. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Que estén bien todas y todos. Chao, chao. Chao. Hasta pronto. Chao, gracias.